Un hombre mayor, de piel curtida por el sol, manos callosas, mirada tranquila. Vivía solo en un rancho perdido entre las montañas de Michoacán. Nadie le prestaba atención. Nadie preguntaba por él. Era invisible. Uno más entre tantos ancianos olvidados del México profundo. Pero el día que llegaron los sicarios del CJNG, todo cambió, porque lo que ellos no sabían, lo que jamás imaginaron, es que ese anciano no era quien aparentaba ser. Y cuando descubrieron la verdad, ya era demasiado tarde. Esta es la historia de don Esteban, un hombre de 72 años, delgado, de espalda encorvada, siempre vestido con ropa vieja, sombrero de paja deshilachado, botas gastadas. Vivía en un rancho pequeño, 4 paredes de adobe, techo de lámina oxidada, sin electricidad completa, sin lujos, solo lo necesario para sobrevivir. Tenía 3 vacas, algunas gallinas, un burro viejo llamado Pancho y un perro flaco que ladraba a las sombras. Don Esteban se levantaba todos los días antes del amanecer, cuando el cielo todavía era negro, cuando las estrellas aún brillaban sobre la sierra. Prendía un fogón de leña, calentaba agua en una olla abollada, preparaba café de olla, sin azúcar, amargo, como le gustaba. Se sentaba en una silla de madera frente a su casa. Observaba el horizonte, escuchaba el canto de los gallos, el viento que soplaba entre los pinos, el silencio de la montaña. Nadie lo visitaba, nadie tocaba a su puerta. Los vecinos más cercanos vivían a 3 kilómetros. Por un camino de terracería lleno de piedras, don Esteban bajaba al pueblo una vez por semana, los martes. Compraba lo básico: frijol, maíz, sal, jabón, cerillos. Pagaba en efectivo, billetes arrugados que sacaba de un morral viejo. Nunca hablaba con nadie. Solo saludaba con la cabeza, una inclinación breve, respetuosa, y regresaba a su rancho. La gente del pueblo lo conocía, pero no sabían nada de él. Don Esteban, el viejito del cerro, el ermitaño, el hombre callado. Algunos decían que había llegado hace 30 años, otros juraban que llevaba toda la vida ahí. Nadie sabía de dónde venía, nadie preguntaba. En esos pueblos uno aprende a no meter la nariz donde no lo llaman, a respetar el silencio ajeno, a dejar que cada quien cargue con su pasado. Don Esteban parecía inofensivo, frágil, como un abuelo olvidado, de esos que se sientan en la banqueta a ver pasar el tiempo, que hablan solos, que alimentan palomas, que cargan bolsas de plástico llenas de nada. Nadie lo veía como una amenaza. Nadie pensaba en él 2 veces. Era parte del paisaje, como los árboles, como las piedras, como el polvo del camino. Pero lo que nadie sabía era que don Esteban guardaba un secreto que había mantenido enterrado durante décadas, un secreto tan grande, tan peligroso, que de conocerse muchas cosas cambiarían. Su rancho estaba ubicado en lo alto de la sierra, rodeado de pinos, de encinos, de rocas enormes. El camino que subía era traicionero, lleno de curvas, de piedras sueltas, de baches profundos. Cuando llovía se volvía intransitable, un río de lodo. Pero don Esteban conocía cada curva, cada piedra, cada árbol. Había recorrido ese camino miles de veces, con sol, con lluvia, con niebla. Desde su rancho se veía el valle completo, los pueblos pequeños, los campos de cultivo, las carreteras que serpenteaban entre montañas. Era un lugar estratégico, un lugar perfecto para vigilar, para observar, para controlar. Pero don Esteban ya no vigilaba nada, ya no controlaba nada, solo vivía, día a día, tratando de olvidar. Sus días eran monótonos, repetitivos, iguales. Se levantaba con el sol, preparaba su café, alimentaba a los animales, ordeñaba las vacas, recogía huevos, cortaba leña, reparaba cercas, limpiaba corrales, cocinaba frijoles, tortillas, chile. Comía en silencio, solo, siempre solo.
Por las tardes se sentaba afuera de su casa, en esa silla de madera desgastada, fumaba cigarros sin filtro, de esos baratos que se venden sueltos, observaba las montañas, escuchaba el viento, a veces hablaba con su perro, le contaba cosas, cosas del pasado, cosas que nadie más debía escuchar. El perro se llamaba Centinela, un nombre extraño para un perro callejero. Pero don Esteban tenía sus razones. Centinela había llegado al rancho hace 5 años, flaco, herido, hambriento. Don Esteban lo alimentó, lo curó, y el perro se quedó. Nunca se alejaba mucho, siempre vigilante, siempre alerta, como un soldado, como un guardián. Las noches eran largas, oscuras, silenciosas. Don Esteban no tenía televisión, no tenía radio, solo una lámpara de gas y velas. Cenaba temprano, se acostaba temprano, dormía poco. Se despertaba varias veces, con pesadillas, con recuerdos, con voces que gritaban su nombre, nombres que ya no existían, rostros que ya no estaban, pero había aprendido a vivir con eso, con los fantasmas, con la culpa, con el peso de lo que fue, lo que hizo, lo que nunca podría deshacer. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo. Si te gustan estos relatos basados en hechos reales, dale like a este video. Estamos tratando de llegar a 50 likes y 100 suscriptores en este episodio. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Activa la campanita, para que no te pierdas ninguna de estas historias que te mantienen al filo del asiento. Vamos, te espero. Era un martes de julio, caluroso. El sol caía vertical sobre la sierra. El aire olía a tierra seca, a pino quemado, a verano agresivo. Don Esteban había bajado al pueblo temprano, a las 6 de la mañana, cuando todavía había sombra en las calles, cuando el calor aún no era insoportable. Estacionó su camioneta frente a la tienda de don Luis, una tienda pequeña, de esas que venden de todo, desde tortillas hasta clavos, desde refrescos hasta mecate. Don Luis era un hombre gordo, de bigote tupido, siempre con una playera sudada, siempre con una sonrisa amable. «Buenos días, don Esteban». «Buenos días, don Luis». Lo de siempre, lo de siempre. Don Luis comenzó a juntar las cosas. 1 kilo de frijol, 1 kilo de arroz, 2 kilos de tortillas, una lata de chiles jalapeños, sal, jabón de pasta, 3 velas, un paquete de cigarros sin filtro, una caja de cerillos. Don Esteban observaba en silencio, sin prisa, sin ansiedad. «Hace mucho calor, don Esteban». «Sí, mucho». «¿Todo bien allá arriba?» «Todo bien». «¿Necesita algo más?» «No, con esto está bien». Don Luis metió todo en una bolsa de plástico. Don Esteban sacó su morral, un morral viejo de lona, desgastado, con manchas, con remiendos. Sacó billetes arrugados, de 20, de 50, contó. Pagó exacto. Don Luis guardó el dinero en una caja de metal. «Cuídese, don Esteban, y tome mucha agua, con este calor». «Gracias, don Luis». «Igualmente». Don Esteban salió de la tienda. El sol ya estaba más alto. El calor aumentaba. Caminó por la calle polvorienta. Algunas personas lo saludaban. Él respondía con un gesto, sin palabras, sin sonrisas, solo un movimiento de cabeza, breve, cortés. Subió a su camioneta. Una Ford del 87, verde desteñida, con manchas de óxido, sin una puerta. El asiento del conductor estaba roto, cubierto con una cobija vieja. El parabrisas tenía una estrella, una grieta que se extendía como telaraña. Pero funcionaba, y eso era lo importante. Giró la llave. El motor tosió, escupió humo negro, vibró, pero arrancó. Don Esteban pisó el acelerador suavemente. La camioneta avanzó, despacio, por la calle principal. Salió del pueblo, tomó el camino de terracería, el que subía a la sierra. El camino era difícil, lleno de piedras, de baches, de curvas cerradas. Don Esteban manejaba con cuidado, conocía cada metro, cada peligro.
había volcado en ese camino una vez, hace 10 años, por ir con prisa, por no tener cuidado. Desde entonces siempre iba despacio. A los lados del camino crecían nopales, magueyes, árboles espinosos, matorrales secos. De vez en cuando veía animales, lagartijas, pájaros. Una vez vio un coyote, flaco, con ojos amarillos. Lo miró sin miedo y siguió su camino. El ascenso duró 40 minutos. La camioneta subía con dificultad. El motor rugía. Las llantas patinaban en las piedras sueltas. Pero finalmente llegó al rancho, a su hogar. Don Esteban bajó de la camioneta, estiró la espalda. Le dolía. Siempre le dolía después de manejar. Cargó sus bolsas, caminó hacia la casa. Centinela corrió a recibirlo, moviendo la cola, ladrando contento. Don Esteban le acarició la cabeza. «Hola, muchacho. ¿Todo tranquilo?» Centinela ladró una vez, como si respondiera. Don Esteban sonrió, una sonrisa pequeña, rara, porque don Esteban casi nunca sonreía. Entró a la casa. El interior era simple. Una cama, una mesa, 2 sillas, una estufa de gas, un estante con latas, con frascos, con pocas cosas. Las paredes eran de adobe desnudo, sin pintura, sin decoración, solo una fotografía, vieja, descolorida, de una mujer, joven, hermosa, sonriendo. Don Esteban dejó las bolsas sobre la mesa, guardó las cosas en su lugar. Cada cosa tenía su lugar. Orden, disciplina, hábitos de otra vida, de otra época. Se sirvió agua de un jarrón de barro. Bebió lento. El agua estaba fresca, limpia. La traía de un manantial que estaba a media hora caminando. Subía 3 veces por semana con 2 cubetas. Era pesado, cansado, pero era agua limpia. Y eso valía el esfuerzo. Se sentó en una silla, cerró los ojos un momento. El calor era sofocante, pesado, húmedo. Se limpió el sudor de la frente con un pañuelo viejo. Respiró profundo, lento, tratando de relajarse. Afuera Centinela ladraba, un ladrido extraño, nervioso, insistente. Don Esteban abrió los ojos, frunció el ceño. Centinela nunca ladraba así, solo cuando había extraños, solo cuando había peligro. Don Esteban se levantó, caminó hacia la puerta, la abrió, miró hacia el camino, y entonces lo vio, una nube de polvo, grande, espesa, acercándose rápido. 3 camionetas, negras, brillantes, polarizadas, nuevas, avanzaban por el camino de terracería a toda velocidad. El rugido de los motores rompía el silencio de la montaña. Potentes, agresivos. Don Esteban entrecerró los ojos. Observó. Su cuerpo se tensó, pero no corrió, no se escondió. Solo observó, con esa mirada tranquila, esa mirada que había visto demasiado. Las camionetas se acercaban. El polvo se levantaba, oscurecía el aire. El rugido aumentaba. Don Esteban no se movió, se quedó parado en la entrada de su casa, esperando, como si supiera, como si estuviera preparado. Las camionetas llegaron, frenaron bruscamente, las llantas derraparon, el polvo los envolvió todo. Por un momento no se veía nada, solo polvo, solo ruido. Luego el polvo comenzó a asentarse, y las puertas de las camionetas se abrieron, una por una, como en cámara lenta, como en una película. Bajaron hombres. Muchos hombres, vestidos de negro, con chalecos tácticos, con parches, con insignias, con armas largas, cuernos de chivo, AR-15, escopetas recortadas, pistolas en las caderas. Todos usaban pasamontañas, gorras, lentes oscuros, guantes negros, parecían soldados, pero no lo eran. Eran algo peor, eran sicarios, asesinos a sueldo. Hombres sin alma, sin conciencia, sin miedo. Don Esteban los vio bajar, uno por uno. Contó mentalmente. 12. 12 hombres armados, 12 amenazas, 12 problemas. Centinela seguía ladrando, más fuerte, más nervioso, mostraba los dientes, gruñía. Uno de los sicarios lo vio. Levantó su arma. Un AR-15, negro, con mira telescópica. Apuntó al perro.
Don Esteban dio un paso adelante, pero era tarde. El disparo rompió el silencio, un estallido seco, violento. Centinela cayó, su cuerpo golpeó el suelo, un quejido corto, un espasmo, y luego nada, silencio. Don Esteban miró al perro, luego miró al sicario. Sus ojos, fríos, duros, pero no dijo nada, no gritó, no lloró, solo apretó la mandíbula. Sus manos se cerraron en puños, pero se quedó quieto. Los sicarios rodearon la casa, se movían con coordinación, con disciplina, como unidad táctica. Tomaban posiciones, cubrían ángulos, vigilaban. Algunos apuntaban a don Esteban, otros revisaban los alrededores. Uno de ellos se adelantó. Parecía el líder, era alto, robusto, de hombros anchos, tenía tatuajes en los brazos, en el cuello, una calavera con rosas, una Virgen de Guadalupe, letras góticas que decían algo. Pero don Esteban no podía leer desde donde estaba. El líder caminó hacia don Esteban, con pasos seguros, confiados, arrogantes. Se detuvo a 2 metros. Lo miró de arriba abajo, con desprecio, con burla. «Buenas tardes, abuelo». Don Esteban no respondió, solo lo miró, con esos ojos tranquilos, esos ojos que habían visto la muerte, que la conocían, que no le temían. «Te hice una pregunta, anciano. ¿Estás sordo o qué?» La voz del sicario era ronca, gruesa, llena de amenaza. «Buenas tardes». Don Esteban respondió con calma, sin temblor, sin miedo. «Así me gusta. ¿Cómo te llamas?» «Esteban». «¿Esteban qué?» «Solo Esteban». El sicario sonrió, una sonrisa torcida, cruel. Miró a sus compañeros. Algunos se rieron, otros seguían vigilando. Otros entraban a la casa sin permiso, sin respeto. «¿Vives solo, Esteban?» «Sí». «¿No tienes familia?» «No». «¿Nadie que te visite?» «Nadie». «Perfecto». El sicario sacó un teléfono. Un smartphone nuevo, caro, de pantalla grande. Deslizó el dedo, buscó algo. Encontró una fotografía. La mostró a don Esteban. Era la imagen de un hombre joven, moreno, con barba cerrada, con una cicatriz en la mejilla izquierda, con ojos oscuros, intensos. ¿Conoces a este hombre? Don Esteban miró la foto. La estudió. Sus ojos no mostraban reconocimiento. No mostraban nada. No. ¿Seguro? Seguro. El sicario guardó el teléfono. Se acercó más. Invadió el espacio personal de don Esteban. Su aliento olía a tabaco, a alcohol, a menta barata. «Mira, abuelo, ese hombre vino por aquí hace 2 semanas. Sabemos que estuvo en esta zona. Sabemos que alguien lo escondió, lo alimentó, lo ayudó. Y queremos saber quién fue, porque ese cabrón nos robó mucho dinero, mucha mercancía. Y cuando alguien nos roba, paga. Con su vida, con su sangre. Y quien lo ayuda, también paga, de la misma forma». Don Esteban no parpadeó, no sudó, no tembló. «Yo no lo he visto». «¿No?» «No». «¿Y esperas que te crea?» «Es la verdad». El sicario lo miró fijamente, buscando signos de mentira, de nerviosismo, de culpa, pero don Esteban era una estatua, impasible, inmóvil, como si estuviera hecho de piedra. El sicario chasqueó la lengua, hizo una señal con la mano. 2 sicarios entraron a la casa. Se escucharon ruidos, muebles arrastrados, cajones abiertos, vidrios rotos, objetos cayendo. Estaban destrozando todo, buscando, registrando. Salieron minutos después, cargando las pocas pertenencias de don Esteban, una radio vieja, de esas con antena telescópica, una cobija de lana, raída, con agujeros, un morral de lona, un machete oxidado. Una linterna sin pilas. Lo tiraron todo al suelo, con violencia, con desprecio. «No hay nada, jefe. ¿Buscaron bien?» «Sí, jefe. Ya buscamos. No hay nada. Este viejo no tiene ni para comer. Solo trastes viejos, ropa rota, basura». El sicario miró a don Esteban de nuevo, con más desprecio, con más burla. «Eres un pobre diablo, ¿verdad? Viviendo aquí como animal.
sin nada, sin nadie, sin futuro, esperando la muerte. Patético. Don Esteban no respondió, no se defendió, no se justificó, solo respiró, lento, profundo, manteniendo la calma. Pero el sicario no estaba satisfecho. Sacó su pistola, una 9 milímetros, negra, brillante, con cachas de madera. La amartilló. El sonido metálico cortó el aire. Seco, definitivo. Don Esteban miró el arma, pero no retrocedió, no alzó las manos, no suplicó. Sus ojos, tranquilos, como un lago en calma. ¿No tienes miedo, viejo? La pregunta flotó en el aire, cargada de curiosidad, de confusión. Don Esteban respiró lento, profundo. A mi edad, el miedo ya no sirve de nada. El sicario soltó una risa seca, corta, sin humor. Miró a sus hombres. Este anciano tiene huevos. O es muy estúpido. Algunos sicarios se rieron, otros permanecieron serios. Vigilantes. El líder se acercó más. Presionó el cañón de la pistola contra la frente de don Esteban. El metal frío, la presión firme, dolorosa. Te voy a preguntar una vez más. ¿Viste a ese hombre? No. ¿Pasó por aquí? No. ¿Lo ayudaste? No. ¿Lo escondiste? No. ¿Le diste comida? No. ¿Le diste agua? No. El sicario apretó el gatillo, pero no disparó. Solo presionó, aumentando la tensión, buscando una reacción. Don Esteban no cerró los ojos, no se estremeció, no rogó, no lloró. Se mantuvo firme, mirándolo directamente. El sicario bajó el arma, confundido, frustrado. Se dio la vuelta, caminó hacia sus hombres. Hablaron en voz baja. Don Esteban no podía escuchar todo, pero captó palabras, frases sueltas. No sabe nada, es solo un anciano. Perdemos tiempo, mejor lo dejamos. Deberíamos matarlo de todos modos. Pero el líder negó con la cabeza. No, algo no me cuadra. Este viejo es demasiado tranquilo. Nadie está tan tranquilo cuando le apuntan. Nadie. Los sicarios volvieron a acercarse. Ahora eran 4. Rodearon a don Esteban, lo miraban como hienas, como depredadores. Uno de ellos lo empujó, por el hombro, con fuerza. Don Esteban trastabilló, pero no cayó. Se enderezó, mantuvo el equilibrio. Otro lo empujó por la espalda, más fuerte. Don Esteban dio 2 pasos al frente, pero seguía de pie, seguía firme. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Ya no puedes caminar? Lo empujaron otra vez. Esta vez don Esteban cayó de rodillas. El polvo se levantó, sus manos tocaron la tierra, caliente, seca, áspera. Los sicarios se rieron, disfrutaban, gozaban. Uno le dio una patada en el costado, con la punta de la bota, fuerte. Don Esteban gruñó, pero no gritó. El dolor era intenso, agudo, pero había sentido peor, mucho peor. Habla, viejo. Dinos la verdad. Otra patada, esta vez en la espalda. Don Esteban cayó de bruces, su cara golpeó el suelo, la tierra llenó su boca, su nariz, tosió, escupió, sangre, tierra, saliva. Los sicarios siguieron. Patadas, insultos, risas. Era una tortura lenta, metódica, cruel. Querían quebrantarlo, hacerlo suplicar, hacerlo hablar. Pero don Esteban no suplicó. No lloró, no habló, solo aguantó, como había aguantado tantas veces antes, en otra vida, en otros lugares, en otras circunstancias. El líder se acercó, levantó su mano. Los demás se detuvieron, obedientes, disciplinados. Don Esteban estaba en el suelo, respirando con dificultad. Sangraba de la boca, de la nariz. Su ropa estaba rasgada, sucia, manchada de sangre. El líder se agachó junto a él, lo miró, estudiándolo. Última oportunidad, anciano. O hablas, o te vuelo la cabeza aquí mismo y te dejo pudriéndote al sol, para que te coman los zopilotes. Don Esteban levantó la vista, con esfuerzo, sus ojos, aún tranquilos, aún firmes. Miró al sicario directamente y dijo algo, algo que nadie esperaba, algo que cambió todo. Adelante.
Esa palabra, ese desafío, ese coraje, sorprendió al sicario, lo descolocó, se quedó callado un momento, procesando, analizando, luego se levantó, miró a sus hombres. Con confusión, con incredulidad, este viejo está loco. Pero entonces uno de los sicarios gritó desde la casa, su voz, urgente, emocionada. «Jefe, ven a ver esto, rápido». El líder caminó hacia la casa, rápido, decidido. Don Esteban seguía en el suelo. Los demás sicarios lo vigilaban, apuntándole. Uno de ellos se inclinó, le susurró: «Te salvaste, viejo, por ahora». Dentro de la casa el líder encontró algo. Uno de sus hombres había movido una tabla del piso, una tabla que parecía igual a las demás, pero no lo era. Debajo había un espacio oculto, un compartimento pequeño, excavado en la tierra, y dentro había una caja, de metal, gris, oxidada, cerrada con un candado viejo, de esos de antes, de hierro macizo. «Sácala». El sicario sacó la caja. Era pesada, se notaba. La colocó sobre la mesa, el líder la examinó, intentó abrirla, pero el candado estaba trabado, firme, resistente. Miró hacia afuera, hacia donde estaba don Esteban. «Traigan al viejo». Dos sicarios levantaron a don Esteban, con violencia. Lo agarraron de los brazos, lo arrastraron hacia adentro. Sus pies dejaban marcas en la tierra. Lo soltaron frente a la mesa. Don Esteban vio la caja. Su expresión cambió, solo un poco, pero cambió. Una sombra cruzó su rostro. Sus ojos, por primera vez, mostraron algo: preocupación, tal vez miedo. «¿Qué hay aquí, abuelo?» Don Esteban no respondió. Miraba la caja, fijamente. «Te pregunté qué hay aquí». El líder golpeó la mesa con el puño. El ruido resonó. Don Esteban parpadeó, levantó la vista, miró al sicario. «Recuerdos». «¿Recuerdos? ¿De qué?» «De otra vida». El sicario bufó, impaciente. Sacó su pistola, apuntó al candado, disparó una vez. El ruido fue ensordecedor en el espacio cerrado. El candado saltó, pero no se abrió. Disparó de nuevo. Otra vez. El candado se rompió. Cayó al suelo, con un sonido metálico. El sicario abrió la caja, lentamente, con curiosidad, con anticipación, y lo que vio dentro lo dejó helado, paralizado, incrédulo. Dentro de la caja había fotografías, muchas, viejas, algunas en blanco y negro, otras a color, desgastadas, dobladas, pero claras. En las fotografías se veía a un hombre joven, fuerte, musculoso, con cabello corto, con ojos intensos, vestido con uniforme militar, verde, de camuflaje, con boina, con insignias, con armas, con otros soldados. En las fotos había helicópteros, selva espesa, montañas, ríos, operativos. También había medallas, varias, colgando de listones descoloridos, con decoraciones, al valor, al mérito, a la lealtad. Un pasaporte viejo, de los antiguos, con foto, con sellos, con visas de diferentes países, una identificación militar, laminada, con foto, con datos, con firma, con sello oficial, y había documentos oficiales, con membrete del ejército mexicano, con firmas, con sellos, reconocimientos, ascensos, comisiones especiales. El sicario tomó la identificación, la acercó a la luz que entraba por la ventana, leyó el nombre en voz alta, lentamente. Capitán Esteban Villarreal Montoya, Fuerzas Especiales, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE. Sus ojos se abrieron, como platos. Miró a don Esteban, luego a la identificación, luego a don Esteban otra vez. Comparando, verificando, los demás sicarios se acercaron. Miraron la identificación, las fotos, las medallas. Uno de ellos tomó una fotografía. En ella se veía al hombre joven, uniforme de camuflaje, boina verde, parche en el hombro, gafe. En el otro brazo una bandera de México. En su pecho colgaban condecoraciones. Al fondo una bandera mexicana, grande, ondeando.
La fotografía estaba firmada, en la esquina inferior derecha, con tinta azul, descolorida. La dedicatoria decía: a los hermanos caídos, honor y lealtad, Capitán Lobo, 1983. El líder tomó otra fotografía. En esta se veía al mismo hombre, pero en otro contexto, selva, junto a un helicóptero, Way, verde militar, con otros 5 soldados, todos armados, todos serios, todos mirando a la cámara, como si supieran que esa foto los inmortalizaría. Otra fotografía. El hombre de pie junto a un prisionero, atado, vendado, de rodillas. El soldado sostenía un rifle, M16. El prisionero miraba al suelo, derrotado. Otra más. El hombre recibiendo una medalla, de manos de un general, en una ceremonia. Otros soldados observaban, formados, en posición de firmes. Las fotografías contaban una historia. La historia de un soldado élite, un soldado especial, un soldado legendario. El líder miró a don Esteban con una mezcla de incredulidad y respeto. Ya no veía a un anciano débil, a un campesino pobre, a un hombre olvidado. Veía a un guerrero, a un asesino entrenado, a una leyenda viviente. Tú eres Capitán Lobo. No era una pregunta, era una afirmación. Don Esteban no respondió inmediatamente. Respiró profundo. Cerró los ojos un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Luego los abrió y asintió, levemente, apenas perceptible. Pero fue suficiente. Los sicarios retrocedieron, instintivamente, como si hubieran tocado fuego. Algunos bajaron sus armas. Otros miraban a don Esteban como si fuera un fantasma, algo imposible, algo que no debería existir, porque Capitán Lobo no era un hombre cualquiera, era una leyenda oscura, una leyenda sangrienta, una leyenda que todos conocían, todos habían escuchado. Escríbeme en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me gustaría saber qué tan lejos están llegando estas historias. México, Estados Unidos, Centroamérica, Europa, donde sea que estés, déjame saberlo. Sigamos. En los años 80 México enfrentaba varios frentes: guerrillas, narcotráfico, crimen organizado. El gobierno necesitaba soldados especiales, soldados élite, soldados capaces de operaciones que otros no podían realizar. Así nacieron los GAFE, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Fueron entrenados por los mejores, por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, los Green Berets, en Fort Bragg, Carolina del Norte. Aprendieron combate cuerpo a cuerpo, supervivencia, tácticas de guerrilla, contrainsurgencia, interrogatorio, demoliciones, francotirador, infiltración, extracción, todo. Eran los mejores, los más duros, los más letales, y entre ellos había uno que sobresalía, uno que no sentía miedo, que no dudaba, que cumplía cualquier misión, sin importar qué, sin importar cómo, sin importar a quién. Ese era Capitán Lobo. Su verdadero nombre era Esteban Villarreal Montoya, nacido en Durango. En 1953 se alistó en el ejército a los 18 años. Mostró habilidades excepcionales, fue seleccionado para los GAFE, se graduó con honores, comenzó operaciones a los 23 años, participó en operativos contra guerrillas en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. Participó en operativos contra narcotraficantes en Sinaloa, en Michoacán, en Jalisco. Participó en misiones clasificadas, de las que no se habla, de las que no existen oficialmente. Se ganó el apodo de Capitán Lobo por su forma de cazar, sigiloso, paciente, mortal, como un lobo que acecha a su presa, que espera el momento perfecto, que ataca sin piedad. Se decía que había matado a más de 100 hombres, algunos en combate, otros en interrogatorios, otros en ejecuciones. Se decía que era inmune al dolor, que podía soportar torturas sin hablar, que podía sobrevivir en condiciones imposibles.
Se decía que había participado en la Guerra Sucia, esa época oscura de México, cuando el gobierno perseguía a disidentes, a activistas, a guerrilleros, cuando la gente desaparecía, sin juicios, sin explicaciones, sin tumbas. Se decía que Capitán Lobo había torturado a prisioneros, que los había arrojado al mar desde helicópteros, que los había enterrado vivos, que había quemado pueblos enteros, que no distinguía entre combatientes y civiles, entre culpables e inocentes, pero eran solo rumores, historias, leyendas, porque oficialmente esas cosas nunca pasaron. Oficialmente esos operativos nunca existieron. Oficialmente Capitán Lobo era solo un soldado cumpliendo órdenes, pero todos sabían la verdad. Los que estuvieron ahí, los que lo vieron, los que sobrevivieron. Y ahora, 30 años después, estaba frente a ellos, viejo, cansado, herido, pero aún vivo. El líder de los sicarios miró las fotografías una vez más. No podía creerlo, no quería creerlo, pero la evidencia estaba ahí, irrefutable, innegable. ¿Por qué te escondiste? Su voz, diferente ahora, con respeto, con curiosidad genuina. Don Esteban respiró hondo. Su voz era baja, ronca, cansada. Porque me cansé de matar. ¿Te cansaste? Sí, me cansé de seguir órdenes, de ensuciar mis manos con sangre inocente, de ver morir a gente que no merecía morir, de ser un perro del gobierno, de ser una herramienta, de ser un monstruo. Así que un día simplemente me fui, dejé todo, cambié mi nombre, vine aquí, a este rancho olvidado, y traté de olvidar, traté de ser otra persona, traté de vivir en paz. ¿Y lo lograste? Don Esteban miró al sicario, sus ojos cansados, tristes, llenos de dolor. ¿Tú qué crees? El líder guardó silencio. Entendía, mejor de lo que don Esteban pensaba, porque él también cargaba fantasmas, también tenía pesadillas, también sabía que ciertas manchas nunca se lavan, que ciertos recuerdos nunca se borran. Miró a sus hombres. Muchos habían bajado sus armas completamente. Miraban a don Esteban con algo parecido a reverencia, a admiración, a miedo. Uno de los sicarios habló, más joven que los demás, más impulsivo. Jefe, este hombre es una leyenda, no podemos... El líder lo interrumpió con un gesto. Lo sé, pero entonces otro sicario, el que había disparado a Centinela, dio un paso adelante. Su voz, agresiva, desafiante, no me importa quién haya sido, ahora es solo un viejo que nos faltó al respeto, que nos mintió, que nos hizo perder tiempo. Debemos... El líder se giró hacia él, con una mirada que podría matar. «Cállate, ahora». El sicario apretó los dientes, pero obedeció. Dio un paso atrás, pero sus ojos, llenos de resentimiento, de rabia. El líder se acercó a don Esteban, lo miró a los ojos, con respeto, con comprensión. «Capitán, vine aquí buscando a un ladrón, un cabrón que nos robó 200 kilos de coca y $2 millones. No vine buscando a una leyenda, no vine buscando a un héroe». Don Esteban asintió levemente. «No sé nada de ese hombre que buscas. Te lo juro por lo que más quieras. Por mi madre muerta, por mi alma condenada. No lo he visto, no ha pasado por aquí, no lo ayudé. Te digo la verdad. El líder lo estudió, buscando mentira, buscando engaño, pero no la encontró. Solo vio honestidad, cansancio, dolor. Finalmente asintió. Te creo, capitán, te creo». Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta, hizo un gesto a sus hombres. «Nos vamos». Los sicarios comenzaron a salir, uno por uno, guardando sus armas, subiendo a las camionetas, pero el ambiente había cambiado. Ya no había burla, ya no había desprecio, había respeto, había silencio. El líder se detuvo en la puerta, miró hacia atrás, hacia don Esteban, que seguía de pie, sangrando, cansado, pero firme. «Capitán, una pregunta, solo una.
¿Todavía puedes pelear? Don Esteban lo miró. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro ensangrentado. Sus ojos brillaron por un segundo, solo un segundo, con ese fuego que alguna vez los había definido. Nunca se olvida. El líder sonrió también. Asintió, con respeto, con admiración. Descansa en paz, capitán. Te lo ganaste. Nadie volverá a molestarte. Tienes mi palabra. Y salió. Las camionetas arrancaron, los motores rugieron, el polvo se levantó y se fueron, alejándose por el camino de terracería, dejando atrás una nube de polvo, un eco de motores y silencio. Don Esteban se quedó parado en la entrada de su casa, mirando cómo se alejaban, hasta que desaparecieron, hasta que el sonido se desvaneció, hasta que solo quedó el silencio de la montaña. Entonces sus piernas cedieron, cayó de rodillas. El dolor lo inundó, en las costillas, en la espalda, en la cara. Todo le dolía. Respiraba con dificultad, tosía, escupía sangre. Se arrastró hacia donde yacía Centinela. El perro estaba muerto, sus ojos abiertos, vidriosos, su lengua fuera, su pelaje manchado de sangre. Don Esteban extendió su mano, la pasó por su cabeza, suavemente, con cariño. «Perdón, amigo, perdón». Una lágrima rodó por su mejilla, la primera en muchos años, luego otra y otra. Lloró en silencio. Por Centinela, por su pasado, por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca podría recuperar. Se levantó con esfuerzo, entró a su casa. Miró el desastre, la caja abierta, las fotografías esparcidas, su pasado expuesto, desnudo, vulnerable. Recogió las fotografías una por una, las observó, rostros jóvenes, compañeros muertos, misiones olvidadas, errores imperdonables, pecados que nunca se perdonarían. Tomó una fotografía en particular. En ella estaba él, joven, fuerte, orgulloso. Al lado estaba una mujer, la misma de la fotografía en la pared, hermosa, sonriente, feliz. Se llamaba María, había sido su esposa hace mucho tiempo, en otra vida. Se habían conocido en el 75, él tenía 22, ella 19. Se enamoraron, se casaron un año después, fueron felices, por un tiempo. Pero las misiones, los operativos, las ausencias, cambiaron todo. Él regresaba diferente cada vez, más frío, más distante, más oscuro. Ella lo veía en sus ojos, en sus silencios, en sus pesadillas. Trataba de ayudarlo, de entenderlo, pero no podía. Nadie podía. En el 82 ella quedó embarazada. Fue feliz, esperanzada. Pensó que un hijo lo cambiaría, lo salvaría. Pero él fue enviado a una misión, a Chiapas, contra un grupo guerrillero. La misión duró 3 meses. Cuando regresó, su hijo ya había nacido. Un niño, se llamaba Esteban, como él, pero él no pudo conectar, no pudo sentir. Estaba roto por dentro, vacío. Las cosas que había hecho, las cosas que había visto, lo habían destruido. En el 84 María lo dejó, se llevó al niño. Le dijo que no podía más, que no podía vivir con un fantasma, con un extraño, con un monstruo, y se fue. Él no luchó, no suplicó. Sabía que tenía razón, sabía que no merecía una familia, que no merecía amor, que no merecía nada. Siguió con su trabajo, con sus misiones, con su muerte lenta, hasta que en el 87 no pudo más. Desertó, huyó, cambió de nombre. Y vino aquí, a este rancho, a este olvido. Nunca volvió a ver a María, nunca volvió a ver a su hijo. No sabía si estaban vivos, si eran felices, si lo recordaban. Probablemente no, probablemente era mejor así. Don Esteban guardó las fotografías, cerró la caja, la colocó de vuelta en su escondite, tapó la tabla del piso, se sentó en su silla. Con dificultad, encendió un cigarro, con manos temblorosas. El humo subió lento, se perdió en el aire, como fantasmas, como recuerdos. Afuera el sol comenzaba a caer, el cielo se teñía de naranja, de rojo,
de púrpura. Las sombras se alargaban, cubrían el rancho, cubrían las montañas, cubrían el mundo. Don Esteban fumaba en silencio, pensando, recordando, preguntándose si alguna vez podría escapar de lo que fue, de lo que hizo, de lo que nunca podría ser. La respuesta llegó con el viento, fría, cruel, honesta. No, nunca podría escapar. El pasado nunca muere, solo se esconde, esperando, acechando, listo para saltar cuando menos lo esperas. Los días siguientes fueron difíciles. Don Esteban tenía costillas rotas, moretones por todo el cuerpo. Cada movimiento era dolor, cada respiración era agonía. Pero sobrevivió, como siempre había sobrevivido. Enterró a Centinela detrás de la casa, bajo un árbol. Cavó con dificultad. El dolor era insoportable, pero no paró. Cavó hasta que el hoyo fue lo suficientemente profundo. Colocó a Centinela dentro, lo cubrió con tierra, colocó piedras encima para que los animales no lo desenterraran. Se paró frente a la tumba, sin palabras, sin oraciones, solo silencio. Luego regresó a la casa. Los días pasaron, luego las semanas. Don Esteban sanaba lentamente. El dolor disminuía. Los moretones desaparecían. Pero algo más había cambiado. Algo interno, algo profundo. La gente del pueblo lo miraba diferente. Algunos con curiosidad, otros con miedo, otros con respeto. Porque los rumores viajan rápido, especialmente en pueblos pequeños, y aunque nadie sabía exactamente qué había pasado, todos sabían que algo había pasado, algo importante. Don Luis, el tendero, le preguntó una vez, un martes, cuando don Esteban bajó a comprar sus cosas: «Don Esteban, ¿es cierto que vinieron los del cartel?» Don Esteban asintió, sin detalles. «Sí». «¿Y qué pasó?» «Nada. Se fueron. Así nomás, así nomás». Don Luis lo miró, con desconfianza, con curiosidad, pero no insistió. Don Esteban pagó, salió, subió a su camioneta, arrancó y regresó a su rancho. Pero otros no fueron tan discretos. Llegaban periodistas al pueblo, haciendo preguntas, buscando información sobre un tal Capitán Lobo, sobre un soldado desaparecido, sobre una leyenda. La gente del pueblo no decía nada, protegían a don Esteban sin que él lo supiera, porque en esos pueblos uno cuida a los suyos, uno no traiciona, uno no habla con extraños. Los periodistas se iban con las manos vacías, frustrados, sin historia, sin pruebas. Pasaron las semanas, luego los meses. Don Esteban seguía vivo, seguía invisible, pero ahora cargaba con algo más, con el peso de saber que su pasado nunca moriría, que siempre estaría ahí, esperando, acechando, listo para regresar. Compró otro perro, un cachorro, mestizo, flaco, con ojos grandes. Lo llamó Bruno, como su mejor amigo de la infancia, un niño que había muerto ahogado en un río. Hace 60 años. Bruno se convirtió en su compañero, su guardián, su familia. Lo seguía a todas partes, dormía a sus pies, ladraba cuando había extraños. Don Esteban lo alimentaba bien, lo cuidaba, lo quería, como no había querido a nadie en mucho tiempo. Una noche, 3 meses después del incidente, don Esteban estaba sentado afuera de su casa, como siempre, mirando las estrellas. Bruno dormía a sus pies. El viento soplaba suave, fresco, agradable. Don Esteban fumaba, pensaba, en nada, en todo. Entonces escuchó un motor, a lo lejos, acercándose. Don Esteban no se movió, no corrió, no se escondió, solo esperó, con esa calma que solo da la experiencia o la resignación. Una camioneta apareció, sola, sin compañía, negra, polarizada. Se detuvo frente al rancho. La puerta se abrió. Bajó un hombre, el líder de los sicarios, el mismo que había estado ahí meses atrás. Caminó hacia don Esteban, sin armas visibles, sin amenazas, con pasos lentos, medidos. Don Esteban lo miró, esperando. «¿Qué haces aquí?» El sicario se detuvo a unos metros,
Levantó las manos, mostrando que venía en paz. Vine a hablar, nada más. Don Esteban no respondió. El sicario dio un paso más. Se sentó en una piedra, a unos metros, respetando el espacio. Capitán, he pensado mucho en ti, en lo que dijiste, en lo que fuiste, y tengo una propuesta. No estoy interesado, ni siquiera sabes qué es. No importa. La respuesta es no. El sicario sonrió. Sacó un cigarro, lo encendió. Fumó en silencio. Por un momento. Necesito a alguien como tú, alguien con experiencia, con conocimiento, que pueda entrenar a mi gente, hacerlos mejores, más disciplinados, más profesionales. Te pagaría bien, muy bien, $50,000 al mes, una casa, un carro, lo que necesites. Don Esteban negó con la cabeza, lentamente, firmemente. No. ¿Por qué no? Porque ya pagué mi cuota, ya di suficiente, ya maté suficiente. No voy a volver a ese mundo. No voy a ensuciar mis manos otra vez. No voy a ser responsable de más muertes, más dolor, más destrucción. El sicario fumó, pensativo. Capitán, con el debido respeto, ese mundo no te suelta, nunca te soltó. Por eso sigues aquí, escondido, solo. Porque sabes que en cualquier momento puede regresar, porque sabes que nunca serás libre. Don Esteban lo miró fijamente. Tal vez, pero mientras pueda, mientras tenga aliento, voy a vivir en paz, o al menos voy a intentarlo. El sicario asintió, apagó su cigarro contra la piedra. Entiendo, respeto tu decisión, pero si cambias de opinión, sabes dónde encontrarme. Se levantó, caminó hacia su camioneta, subió, pero antes de arrancar, bajó la ventana. Capitán, una última cosa. Ese hombre que buscábamos, el ladrón, lo encontramos. Estaba escondido en Colima, con su familia. Lo matamos, a él, a su esposa, a sus 2 hijos, para dar ejemplo, para que nadie más se atreva. Resulta que tú tenías razón, no había pasado por aquí, nunca estuvo cerca. Lamento las molestias. Don Esteban sintió un nudo en el estómago, asco, horror, pero no dijo nada. Solo miró al sicario, con ojos llenos de tristeza, de decepción, de rabia contenida. El sicario arrancó. Se fue, alejándose por el camino oscuro, y don Esteban se quedó solo otra vez, con el silencio, con las estrellas, con Bruno, con su conciencia. Pensó en ese hombre, en esa familia, asesinados, por nada, por una deuda, por un malentendido, niños muertos, inocentes como tantos otros, como los que él mismo había matado. En su época, en su guerra, el ciclo nunca terminaba. La violencia generaba más violencia, la muerte más muerte, y nadie ganaba, todos perdían. Apagó el cigarro, se levantó, entró a su casa, se acostó en su catre, cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, rezó. No sabía a quién, no sabía si había alguien escuchando, pero rezó por ese hombre, por esa familia, por todas sus víctimas, por todas las vidas que había destruido, por todos los pecados que cargaba. Rezó por perdón, sabiendo que nunca llegaría, pero rezó de todos modos, y esa noche durmió, sin pesadillas, sin fantasmas, solo oscuridad, vacío, silencio. Pero la historia de don Esteban no termina ahí, porque 6 meses después, en enero, sucedió algo más, algo que nadie esperaba, algo que cambiaría todo otra vez. Un convoy militar subió por el camino de terracería. 3 vehículos, Humvees, verde olivo, con placas oficiales, soldados uniformados, con armas, con equipo, profesionales. Se detuvieron frente al rancho de don Esteban, bajaron, formados, disciplinados, tocaron la puerta con respeto. Don Esteban abrió, los soldados los saludaron, militarmente. Uno de ellos, un teniente coronel, joven, de unos 40 años. Dio un paso adelante. «¿Esteban Villarreal Montoya?» Don Esteban asintió, cansado. «El mismo».
El teniente coronel extendió su mano. Don Esteban la estrechó, brevemente, sin fuerza. Capitán Lobo, es un honor conocerlo. He leído sobre usted, sobre sus operaciones, sus logros. Es una leyenda. Vengo de parte del general Ramírez, comandante de la 5ª Región Militar. Nos gustaría hablar con usted sobre su experiencia, sobre su conocimiento. No estoy interesado. El teniente coronel sonrió. Paciente. Capitán, entiendo su reticencia, pero el ejército necesita asesores, gente con su perfil, para entrenar a las nuevas generaciones, para compartir conocimiento, experiencia. Le ofrecemos un puesto, como instructor, en la base de Pie de la Cuesta, bien remunerado. 20,000 pesos mensuales, con todos los beneficios, seguro, pensión, vivienda. Don Esteban negó con la cabeza, firmemente. No estoy interesado, pero capitán, no. El tono era final, definitivo. El teniente coronel frunció el ceño, pero mantuvo la compostura. Capitán, con todo respeto, su país lo necesita. México enfrenta una guerra contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Necesitamos soldados preparados, entrenados, necesitamos su conocimiento. Mi país me usó, me exprimió, me convirtió en un asesino y luego me desechó como basura. Ya di suficiente, ya pagué suficiente, no le debo nada a nadie. El teniente coronel apretó la mandíbula. Su paciencia se agotaba. Capitán, está usted hablando del ejército mexicano, de la institución que lo formó, que lo hizo lo que es. Don Esteban lo miró, con ojos fríos, duros. Exacto, me hizo lo que soy, un asesino, un monstruo. Alguien que no puede dormir sin ver las caras de sus víctimas, sin escuchar sus gritos, sin sentir su sangre en las manos. ¿Eso es lo que quieren? ¿Crear más monstruos? El teniente coronel no respondió, no tenía respuesta. Don Esteban dio un paso atrás, su mano en la puerta. Por favor, váyanse y no regresen. Cerró la puerta con fuerza. Los soldados se miraron entre sí, confundidos, decepcionados. El teniente coronel suspiró, hizo un gesto. Subieron a los vehículos, arrancaron, se fueron. Don Esteban se sentó en su silla. Temblaba, de rabia, de frustración, de dolor. Cerró los ojos. Respiró profundo. Tratando de calmarse, Bruno se acercó, puso su cabeza en las piernas de don Esteban, como dando consuelo. Don Esteban lo acarició. Agradecido. Tranquilo, muchacho. Ya pasó, pero no había pasado. Nunca pasaría. El pasado siempre regresaba, de una forma u otra, como olas en la playa, incansables, inevitables. Pasaron los meses. Don Esteban envejeció más, su cabello, completamente blanco, su piel, más arrugada, más manchada, su espalda, más encorvada, sus manos, más temblorosas, su vista, más nublada, cataratas, pero seguía vivo, seguía ahí, en su rancho, en su montaña, en su soledad. De vez en cuando llegaban visitantes, periodistas, historiadores, escritores, curiosos. Querían entrevistarlo, conocer su historia, escribir sobre Capitán Lobo, hacer documentales, libros, películas. Pero don Esteban siempre decía que no, siempre cerraba la puerta. Siempre se negaba, con firmeza, con determinación, porque hay historias que no deben contarse, secretos que deben permanecer enterrados, verdades que es mejor no conocer, y don Esteban lo sabía mejor que nadie. Una tarde de abril. Don Esteban tenía 80 años, estaba sentado afuera de su casa, como siempre. Bruno, ya viejo también, descansaba a su lado, con el hocico gris, con los ojos cansados. Pero fiel, siempre fiel. El sol se ponía. El cielo era un lienzo de colores. Naranja, rosa, morado, dorado, hermoso, perfecto, como una pintura de Dios. Don Esteban sintió un dolor en el pecho, fuerte, opresivo, como si alguien le apretara el corazón con un puño. Respiró hondo, pero el aire no llegaba. El dolor aumentó, se extendió,
Por el brazo izquierdo, por el cuello, por la mandíbula. Supo lo que era. Infarto. Había visto suficientes, había causado suficientes, sabía reconocerlo. No tuvo miedo, no gritó, no pidió ayuda. Se recostó en su silla, miró el cielo. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer, brillantes, eternas, indiferentes al sufrimiento humano. Bruno levantó la cabeza, lo miró, con esos ojos inteligentes, como si supiera, como si entendiera. Don Esteban extendió su mano, acarició al perro. Por última vez, buen chico, fuiste un buen amigo, el mejor. El dolor se intensificó. Don Esteban cerró los ojos, respiraba con dificultad. Cada respiración era una batalla. Pero no luchó, no resistió, dejó que llegara, con alivio, con gratitud. Lo último que vio fueron las estrellas, infinitas, hermosas, pacíficas. Lo último que sintió fue la brisa fresca de la montaña, suave, gentil, reconfortante. Lo último que escuchó fue el silencio, ese silencio que tanto amaba, profundo, completo, eterno. Y entonces don Esteban, Capitán Lobo, Esteban Villarreal Montoya, dejó de respirar. Su corazón se detuvo, su cuerpo se relajó y murió. Esa tarde de abril, solo, en su rancho. Como había vivido los últimos 30 años, como siempre supo que moriría, Bruno permaneció a su lado, toda la noche, sin moverse, sin ladrar, solo observando, esperando, como si no pudiera aceptar que su amo se había ido. Nadie lo encontró hasta 2 días después. Don Luis, el tendero, se preocupó porque don Esteban no bajó el martes, ni el miércoles. Era extraño. Don Esteban siempre bajaba los martes, sin falta, era su rutina, su hábito. Don Luis habló con otros del pueblo, les preguntó si alguien había visto a don Esteban. Nadie. Decidió subir, a verificar, a asegurarse de que estaba bien. Subió por el camino de terracería, en su pick-up, despacio, con cuidado. Llegó al rancho. Tocó la puerta, no hubo respuesta. Llamó, gritó, «Don Esteban, don Esteban». Nada, solo silencio. Bruno salió de detrás de la casa, ladrando, nervioso, agitado. Don Luis se acercó, vio la silla, vio el cuerpo, y supo, se acercó, con miedo, con respeto. Tocó el hombro de don Esteban, frío, rígido, muerto. Don Luis se persignó. Murmuró una oración, luego sacó su teléfono. Llamó a las autoridades, a la policía municipal, les explicó. Les dio la ubicación. Esperó. Llegaron 1 hora después. 2 patrullas, 4 policías, un médico forense, joven, con maletín. Verificó el cuerpo. Certificó la muerte. Muerte natural. Infarto agudo al miocardio, sin signos de violencia, sin señales de crimen. Solo la muerte de un anciano, nada más. ¿Tiene familia? No. Vivía solo. ¿Conocidos? No. Era muy reservado. ¿Documentos? No sé. Pueden buscar en la casa. Los policías entraron. Buscaron. Encontraron la caja. Debajo de la tabla. La abrieron. Vieron las fotografías. Las medallas. Los documentos. Se miraron entre sí. Confundidos. Sorprendidos. Uno de ellos, el más viejo, un sargento, miró las fotos más detenidamente. Sus ojos se abrieron. Reconoció algo. Alguien. No puede ser. ¿Qué pasa? Este hombre es Capitán Lobo. ¿Quién? Una leyenda. Un soldado de élite de los años 80. Participó en operaciones clasificadas. Desapareció hace décadas. Muchos pensaban que estaba muerto. Y estaba aquí, escondido, todo este tiempo. Los otros policías miraron las fotos, los documentos, impresionados, asombrados. Era como encontrar un fantasma, un mito, una historia que cobra vida. El sargento llamó a su superior. Al comandante de la policía municipal, le explicó. Le pidió instrucciones. El comandante guardó silencio, pensando. Luego respondió, guarden todo, la caja, los documentos, las fotos, todo. Esto es más grande que nosotros. Avisaré a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ellos decidirán qué hacer.
Hicieron como les ordenaron, guardaron la caja, prepararon el cuerpo para trasladarlo. Lo bajaron al pueblo, a la morgue, un cuarto pequeño, frío con olor a formol. Lo colocaron en una plancha metálica, cubierto con una sábana blanca. La noticia se extendió. Por el pueblo, rápido, como fuego, don Esteban, el viejito del cerro. Era en realidad Capitán Lobo, una leyenda militar, un héroe o un monstruo, dependiendo de a quién le preguntaras. La gente hablaba, en las calles, en las tiendas, en las casas. Algunos no lo creían, otros sí. Algunos decían que siempre hubo algo extraño en él, algo diferente. Otros decían que nunca lo hubieran imaginado. 2 días después, llegaron militares de la Secretaría de la Defensa, oficiales de alto rango, con uniformes impecables, con medallas, con autoridad. Revisaron los documentos, confirmaron la identidad. Era él, sin duda. Capitán Esteban Villarreal Montoya, Capitán Lobo, vivo todo este tiempo, escondido y ahora muerto. Se llevaron la caja, los documentos, las fotos, todo. Dijeron que era material clasificado, que no podía quedar en manos civiles, que era asunto de seguridad nacional. Nadie protestó, nadie se opuso. También se llevaron el cuerpo, dijeron que le darían un entierro militar, con honores, como correspondía a un soldado de su rango, de su trayectoria. Nadie reclamó el cuerpo, no había familia, no había parientes. Nadie. Lo enterraron en el Panteón Militar de Ciudad de México. Una tumba simple, sin nombre, sin fecha, solo un número, como tantos otros soldados olvidados. Hubo una ceremonia pequeña, privada, solo militares. Se dispararon salvas, se tocó el toque de silencio, se plegó una bandera, y eso fue todo. Nadie del pueblo asistió. Nadie fue invitado. Don Esteban fue enterrado, lejos de su rancho, lejos de sus montañas, lejos de la paz que tanto buscó. El rancho quedó abandonado. Las autoridades lo sellaron. Nadie podía entrar. Dijeron que era propiedad del Estado, que sería investigado, pero nunca lo hicieron. Simplemente lo abandonaron. Las paredes comenzaron a desmoronarse. El techo se cayó en partes, las ventanas se rompieron, la maleza creció, los animales se fueron, el lugar se convirtió en ruina, en fantasma, en recuerdo. Bruno fue adoptado por don Luis, el tendero, lo llevó a su casa, lo alimentó, lo cuidó, pero Bruno nunca fue el mismo. Estaba triste, deprimido, no comía bien, no jugaba, solo se sentaba mirando hacia las montañas, hacia el rancho, como esperando que don Esteban regresara. 1 año después Bruno murió, de viejo, de tristeza, dicen algunos. Don Luis lo enterró en su jardín, bajo un árbol, con una pequeña cruz de madera, sin nombre, sin epitafio, y así terminó la historia de don Esteban, de Capitán Lobo, de un hombre que fue soldado, asesino, héroe, villano, víctima, verdugo. Todo y nada al mismo tiempo, pero la gente del pueblo nunca lo olvidó, y con el tiempo, la historia de don Esteban se convirtió en leyenda, en mito. Se contaba en las cantinas, en las reuniones familiares, en las noches oscuras. Se dice que en las noches de luna llena, si subes al rancho abandonado, puedes ver una sombra, sentada en una silla invisible, fumando un cigarro fantasma, mirando las estrellas, esperando algo o a alguien. Se dice que es el fantasma de Capitán Lobo, vigilando, custodiando, arrepintiéndose. Se dice que si te acercas puedes escuchar su voz, susurrando nombres, pidiendo perdón, llorando por sus víctimas. Se dice que los perros ladran cuando pasan cerca, que los caballos se niegan a subir, que las aves no cantan en ese lugar, porque está maldito, porque está manchado de sangre, de dolor, de muerte. Pero son solo historias, leyendas, cuentos que se inventan para darle sentido a lo incomprensible, para explicar lo inexplicable, para encontrar justicia donde no la hay. La verdad,
La verdad real es mucho más simple y mucho más triste. Don Esteban fue un hombre, solo un hombre, que cometió errores, que siguió órdenes, que hizo cosas terribles, que manchó sus manos de sangre inocente, que destruyó vidas, familias, futuros. Pero también fue un hombre que trató de cambiar, de redimirse, de encontrar paz, que vivió 30 años en soledad, en penitencia, en silencio, tratando de pagar por sus pecados, tratando de olvidar, tratando de ser alguien diferente. ¿Lo logró? Esa es la pregunta. ¿Puede un asesino redimirse? ¿Puede un monstruo convertirse en hombre? ¿Puede el pasado ser perdonado? ¿Olvidado? Nadie tiene la respuesta. Cada quien debe decidir por sí mismo, juzgar con su propia conciencia, con sus propios valores. Lo que sí sabemos es esto, que cada persona lleva un pasado, que cada rostro esconde una historia y que a veces el anciano que ves en la calle, el campesino que trabaja en el campo, el hombre que pasa desapercibido, pudo haber sido alguien completamente diferente, alguien importante, alguien peligroso, alguien que decidió desaparecer, porque en este mundo, en este México complejo y violento, nadie es quien aparenta ser. Las apariencias siempre engañan, y la verdad siempre está oculta, enterrada, esperando ser descubierta. Años después de la muerte de don Esteban, un periodista investigador llegó al pueblo. Joven, ambicioso, había escuchado rumores sobre Capitán Lobo, sobre su vida escondida, sobre su muerte solitaria. Quería escribir un libro, documentar la historia, darla a conocer. Habló con la gente del pueblo, con don Luis, con los policías, con los vecinos. Recopiló información, testimonios, fotografías que algunos habían guardado. Poco a poco armó el rompecabezas, la historia completa. También investigó el pasado militar de don Esteban. Buscó en archivos, en documentos desclasificados, en testimonios de sobrevivientes. Encontró cosas terribles, operativos oscuros, ejecuciones sumarias, torturas, desapariciones. Encontró nombres de víctimas, de familias destruidas, de pueblos arrasados. El número de muertos atribuidos a Capitán Lobo y su unidad superaba los 200, tal vez más. Muchos nunca fueron contabilizados, nunca fueron registrados, simplemente desaparecieron. El periodista escribió su libro, lo tituló Capitán Lobo, la leyenda olvidada. Lo publicó 2 años después de la muerte de don Esteban. Causó controversia, polémica, debate. Algunos lo defendían. Decían que era un soldado siguiendo órdenes, que hizo lo que tenía que hacer, que protegió a México de amenazas, de guerrillas, de enemigos del Estado, que merecía ser recordado como héroe. Otros lo condenaban, decían que era un asesino, un criminal de guerra, que había torturado inocentes, que había violado derechos humanos, que merecía ser juzgado, castigado, no honrado. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. Don Esteban había sido ambas cosas, soldado y asesino, héroe y villano, víctima del sistema y perpetrador de atrocidades. El libro vendió bien. Se habló de él en medios, en programas de televisión, en podcasts. Algunos quisieron hacer película, documental, pero los derechos estaban enredados. El ejército se oponía. Decían que era material sensible, que afectaba la imagen institucional, que no debía ser explotado comercialmente. Eventualmente el interés disminuyó. Como siempre sucede, la gente se olvidó. Pasaron a la siguiente noticia, al siguiente escándalo, a la siguiente historia, y don Esteban, Capitán Lobo, volvió al olvido, de donde nunca debió salir. El rancho sigue ahí, abandonado, en ruinas, cubierto de maleza, de olvido, de silencio. A veces suben excursionistas, curiosos, buscadores de emociones, toman fotos, graban videos, los suben a redes sociales, con hashtags,
con historias inventadas, con mentiras disfrazadas de verdades, pero el rancho no revela sus secretos, no cuenta su historia, solo permanece, testigo mudo de una vida, de una muerte, de un intento fallido de redención. Y las montañas, esas montañas eternas, siguen ahí, indiferentes, impasibles, han visto nacer civilizaciones, han visto morir imperios, han visto pasar guerras, revoluciones, tragedias, y seguirán ahí, mucho después de que todos nosotros hayamos muerto, después de que todas nuestras historias hayan sido olvidadas. Porque al final de todo, somos solo polvo, solo recuerdos, solo ecos en el viento. Y la montaña, la tierra, el universo, continúan, sin importar quiénes fuimos, qué hicimos, qué dejamos atrás. Don Esteban lo sabía. Por eso eligió vivir ahí, en las montañas, donde la vida es simple, donde las preguntas son pocas, donde el silencio es respuesta suficiente, y ahora descansa en algún lugar, en una tumba sin nombre, en un panteón olvidado, solo, como vivió, como murió, como tal vez quería estar. ¿Encontró paz? Nadie lo sabe. Tal vez en sus últimos momentos, cuando el dolor se desvaneció, cuando la oscuridad lo envolvió, cuando finalmente dejó de luchar. Tal vez entonces, por primera vez en décadas, encontró paz, o tal vez no. Tal vez sigue ahí, en algún plano, cargando su culpa, sus fantasmas, sus víctimas, condenado a vagar eternamente, sin perdón, sin redención, sin descanso. Eso nadie lo sabe, y nadie lo sabrá, hasta que llegue su propio momento, su propia muerte, su propio encuentro con lo desconocido. Antes de que termine esta historia, quiero recordarte algo. Si te gustó este relato, dale like. Estamos muy cerca de llegar a 50 likes y 100 suscriptores. Tu apoyo significa mucho. Y si conoces a alguien que disfrute estas historias, compártela. Ayúdanos a crecer, a llegar a más personas, a más lugares. Y ahora sí, la reflexión final. Esta historia, la historia de Don Esteban, nos enseña algo importante, algo que debemos recordar, que las personas son complejas, que nadie es completamente bueno, completamente malo, que todos cargamos sombras, errores, pecados, que el pasado nos persigue, siempre, no importa cuán lejos corramos, cuánto tiempo pase, cuánto tratemos de olvidar, el pasado está ahí, esperando, listo para saltar. Que la redención es posible, pero no es no es garantizada, no borra lo hecho. Solo nos da la oportunidad de ser mejores, de intentar compensar, de vivir de manera diferente, que la guerra, cualquier guerra, destruye a quienes participan. No solo a los muertos, también a los sobrevivientes, los convierte en fantasmas vivientes, en cascarones vacíos, en sombras de lo que fueron. Que debemos tener cuidado con a quién juzgamos, con cómo juzgamos, porque no conocemos la historia completa, no sabemos qué cargaron, qué sufrieron, qué los obligaron a hacer, y que al final de todo, somos solo humanos, imperfectos, contradictorios, tratando de sobrevivir, tratando de encontrar sentido, tratando de ser mejores de lo que somos. Don Esteban, Capitán Lobo, era todo eso, y más, y menos, dependiendo de cómo lo mires. Fue soldado, héroe, asesino, víctima, ermitaño, leyenda, fantasma, todo junto, todo al mismo tiempo, y su historia, su vida, su muerte. Nos recuerda que en este mundo no hay respuestas fáciles, no hay verdades absolutas, no hay justicia perfecta, solo hay vida. Complicada, difícil, hermosa, terrible, y debemos vivirla lo mejor que podamos, con la conciencia más limpia posible, sabiendo que todos, absolutamente todos, cometemos errores y que lo que importa, al final, no es lo que fuimos, sino lo que intentamos ser, no lo que hicimos, sino lo que tratamos de reparar.
no nuestros éxitos, sino nuestros intentos. Don Esteban intentó, durante 30 años, vivir diferente, ser diferente. ¿Fue suficiente? Cada quien debe decidir, pero al menos intentó. Y eso, en este mundo complicado, en este México violento, en esta vida difícil, eso cuenta, aunque sea un poco. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si llegaste hasta aquí es porque algo resonó en ti, algo te conectó con Don Esteban, con su dolor, con su búsqueda, con su humanidad imperfecta. Te pido un último favor, dale like a este video, ayúdanos a llegar a esos 50 likes y 100 suscriptores que tanto queremos alcanzar. Suscríbete al canal, si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué piensas de la historia de Don Esteban? ¿Crees que merecía paz? ¿O crees que el pasado siempre debe cobrarse? ¿Puede un asesino redimirse? ¿Puede un monstruo convertirse en hombre? Déjame tus comentarios, los leo todos. Me interesan tus opiniones, tus reflexiones, tus historias, porque todos tenemos historias, todos cargamos algo, y compartirlas nos hace humanos, nos conecta, nos recuerda que no estamos solos. Nos vemos en el próximo episodio, con otra historia real, de esas que te ponen la piel de gallina, de esas que no te dejan dormir, de esas que te hacen pensar, reflexionar, cuestionar. Historias de este México nuestro, complejo, violento, hermoso, terrible, real. Hasta la próxima. Cuídate y recuerda, el pasado nunca muere, solo se esconde. Esperando el momento de regresar, que descanses bien y que tus fantasmas sean menos pesados que los de Don Esteban. Adiós.